La imagen era sobrecogedora. Un hombre demacrado, con la ropa hecha jirones y la mirada hundida en una profunda tristeza, extendía su mano huesuda pidiendo una limosna frente a las puertas de la iglesia. El pequeño pueblo mexicano parecía ignorar su presencia, absorbido por la rutina dominical. La pregunta que resonaba en el aire, invisible pero palpable, era punzante: ¿qué harías si Jesús se te acercara con el rostro de la indigencia, suplicando tu ayuda? El padre Miguel, un sacerdote joven, imbuido de un fervor casi ingenuo, había llegado hacía apenas unas semanas a la parroquia de San Judas Tadeo. Su idealismo chocaba a veces con la realidad palpable de la pobreza que asolaba la región. Aún así, su fe permanecía inquebrantable, un faro de esperanza en medio de la desesperación. La iglesia, modesta y de muros blancos, se alzaba como un refugio en el corazón del pueblo. A su alrededor, las casas de adobe, muchas de ellas con techos de lámina corroídos por el tiempo, revelaban las carencias económicas de sus habitantes. El aire, cargado del aroma a tierra húmeda y flores silvestres, contrastaba con la atmósfera de resignación que parecía impregnar a la comunidad. El padre Miguel sentía un profundo deseo de cambiar las cosas, de aliviar el sufrimiento y de llevar la palabra de Dios a cada rincón de aquel lugar olvidado. Fue precisamente al finalizar la misa dominical, cuando la gente se agolpaba a la salida, que el padre Miguel lo vio por primera vez. El hombre sin hogar, con su rostro curtido por el sol y el polvo, pedía con timidez un pedazo de pan. Su voz, apenas audible, se perdía entre el bullicio de las conversaciones y el sonido de las campanas. El padre Miguel sintió una punzada de incomodidad, un impulso irrefrenable de apartar la mirada. Estaba apurado, tenía que atender otros compromisos, la organización del catecismo, la visita a un enfermo. Pero algo, una fuerza invisible, lo detuvo en seco. Una avalancha de excusas racionales intentó justificar su indecisión. No tenía mucho dinero en ese momento, pensó. Además, ¿cómo saber si aquel hombre era realmente necesitado o simplemente un aprovechado? Quizás era un ladrón, un vago que prefería mendigar a trabajar. La desconfianza, alimentada por los prejuicios y los miedos, intentaba sofocar la voz de la conciencia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, el padre Miguel sabía que ninguna de aquellas justificaciones era válida. El rostro del hombre sin hogar, marcado por el sufrimiento y la resignación, lo perseguía como una sombra. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, nos apoyarás para seguir creando contenido inspirador como este, y podrás descubrir el misterio que rodea a este hombre sin hogar y el fascinante camino de fe del padre Miguel. No te pierdas las próximas partes de esta conmovedora historia. El pueblo, sumido en una profunda crisis económica, luchaba por sobrevivir. La sequía había devastado las cosechas, dejando a muchas familias sin sustento. El desempleo era rampante y las oportunidades, escasas. La pobreza se respiraba en cada esquina, en las miradas tristes de los niños, en el cansancio de los ancianos. La falta de recursos generaba desesperación y, en algunos casos, resentimiento. El padre Miguel era consciente de la difícil situación que atravesaba su comunidad, pero se sentía impotente para cambiar las cosas. Sabía que necesitaba hacer algo más que simplemente predicar desde el púlpito, pero no sabía por dónde empezar. El encuentro con el hombre sin hogar había removido algo en su interior, una semilla de duda y de esperanza que germinaba lentamente en su corazón. La imagen del mendigo suplicando pan no lo abandonaba. La culpa lo carcomía por dentro. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo un servidor de Dios, un pastor de almas, si era incapaz de extender una mano a quien más lo necesitaba? El padre Miguel se cuestionaba su vocación, su compromiso con los más desfavorecidos. Tal vez no era digno del sacerdocio, tal vez su fe era solo una fachada, una máscara que ocultaba su propia cobardía. La noche se hizo larga, plagada de remordimientos y dudas. El silencio de la iglesia, habitualmente un consuelo, se convirtió en un eco implacable de su propia conciencia.
Se revolvía en la cama, incapaz de conciliar el sueño, atormentado por la mirada triste y penetrante del hombre sin hogar. Se preguntaba dónde estaría, si habría conseguido algo de comida, si estaría sufriendo el frío de la noche. Al amanecer, impulsado por un sentimiento de urgencia, el padre Miguel se dirigió al lugar donde había visto al hombre. Esperaba encontrarlo allí, poder ofrecerle una disculpa y brindarle la ayuda que le había negado. Pero el mendigo había desaparecido. El espacio frente a la iglesia estaba vacío, desolado. Solo quedaban algunas hojas secas arrastradas por el viento y el recuerdo amargo de su propia indiferencia. El padre Miguel recorrió las calles del pueblo, preguntando a los vecinos si habían visto al hombre. Nadie parecía recordarlo, nadie parecía importarle su destino. La búsqueda se tornó frustrante, inútil. El hombre sin hogar se había esfumado, dejando tras de sí un vacío que el padre Miguel sentía en lo más profundo de su ser. Regresó a la iglesia, abatido y descorazonado. Se arrodilló ante el altar, buscando consuelo en la oración, pero las palabras no fluían. Sentía que había fallado, que había perdido una oportunidad única de demostrar su fe y su compasión. Esa noche, una tormenta furiosa azotó el pueblo. El viento aullaba como un lobo hambriento y la lluvia caía a cántaros, inundando las calles y convirtiendo el barro en un lodazal. El padre Miguel, insomne y preocupado, no podía dejar de pensar en el hombre sin hogar. Se imaginaba cómo estaría sufriendo bajo la lluvia, sin un techo que lo protegiera, sin un plato de comida caliente. De repente, un relámpago iluminó la plaza frente a la iglesia y, por un instante, el padre Miguel lo vio. Allí estaba, de pie bajo la lluvia torrencial, con el rostro empapado y la mirada fija en la iglesia. Su figura, envuelta en la oscuridad y la tormenta, parecía emanar una extraña aura de misterio. El padre Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquella mirada, intensa y penetrante, parecía leer sus pensamientos, desnudar su alma. El hombre sin hogar no dijo nada. Simplemente extendió su mano, pidiendo con humildad un pedazo de pan. El padre Miguel, sin dudarlo un instante, corrió a la cocina de la iglesia y tomó una hogaza de pan recién horneado. Salió a la calle y se la entregó al hombre, sintiendo una extraña conexión con él, una inexplicable sensación de paz. El hombre aceptó el pan con gratitud, sin pronunciar una sola palabra. Su mirada, aunque triste, transmitía una profunda serenidad. El padre Miguel sintió que algo había cambiado en su interior, que una nueva esperanza había nacido en su corazón. Sin embargo, la aparición del hombre sin hogar no fue bien recibida por todos en el pueblo. Pronto comenzaron a circular rumores y habladurías. Algunos lo veían como una amenaza, un peligro para la seguridad de la comunidad. Otros lo consideraban simplemente un mendigo más, un parásito que vivía a expensas de la caridad ajena. La desconfianza y el prejuicio se extendieron como una plaga, envenenando el ambiente y sembrando la discordia. El padre Miguel, ajeno a las críticas, seguía convencido de que aquel hombre necesitaba ayuda y que era su deber brindársela. No imaginaba que su decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su fe y transformarían su vida para siempre. La curiosidad, cual semilla persistente, germinó con fuerza en el corazón del padre Miguel. Ya no bastaba la simple compasión, la necesidad de ayudar. Ahora, una profunda inquietud por descubrir la verdadera identidad de aquel hombre lo consumía. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué esa mirada que parecía perforar el alma? Decidió iniciar una discreta investigación. Comenzó preguntando a los vecinos más antiguos del pueblo, aquellos que conocían cada rincón y cada historia. Inquirió sobre forasteros, peregrinos, o cualquier persona que pudiera coincidir con la descripción del hombre sin hogar. La mayoría lo miraba con extrañeza, algunos con desconfianza. Un vagabundo más, padre, le decían. No hay que darle importancia, ya se irá. Pero el padre Miguel no podía aceptar esa respuesta.
Sentía que había algo más, algo oculto tras la apariencia desaliñada y la mirada enigmática. También recorrió las calles del pueblo, buscando pistas, detalles que pudieran revelar algo sobre el pasado del hombre. Revisó los archivos de la iglesia, buscando registros de bautismos o matrimonios que pudieran coincidir. Visitó el pequeño cementerio, leyendo las lápidas en busca de algún nombre familiar. La búsqueda resultó infructuosa. Era como si aquel hombre hubiera surgido de la nada, sin pasado ni origen conocido. La frustración comenzaba a apoderarse del padre Miguel, pero su determinación se mantenía firme. Sabía que no podía rendirse, que debía seguir buscando la verdad, por difícil que fuera. En medio de la intensa búsqueda, los recuerdos de su propio pasado comenzaron a aflorar. Recordó su infancia, su formación religiosa, su llamado al sacerdocio. Recordó las palabras de sus maestros, las enseñanzas de los santos, el ejemplo de Jesús. Pero también recordó las dudas, las tentaciones, los momentos de flaqueza. Se cuestionó su propia fe, su compromiso con la iglesia. ¿Era realmente digno de llevar el nombre de sacerdote? ¿Estaba a la altura de las exigencias del Evangelio? La imagen del hombre sin hogar se mezclaba con sus propios fantasmas, creando una confusión interna que lo atormentaba. Sentía que su camino se bifurcaba, que debía tomar una decisión crucial. Seguir el camino trillado de la tradición y la ortodoxia, o aventurarse por senderos desconocidos en busca de una verdad más profunda. Unos días después, mientras caminaba por las afueras del pueblo, el padre Miguel se encontró nuevamente con el hombre sin hogar. Esta vez, lo vio sentado a la orilla del camino, observando el paisaje con una expresión de melancolía. Se acercó cautelosamente, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. El hombre lo miró con serenidad y respondió, espero el amanecer. El padre Miguel se sentó a su lado, en silencio. Después de un largo rato, el hombre comenzó a hablar. No le contó su historia, ni le reveló su identidad. En cambio, le narró una breve parábola sobre un hombre rico que negó un pedazo de pan a un mendigo hambriento y luego fue castigado por su avaricia. La parábola era sencilla, pero su mensaje era profundo. Hablaba de la importancia de la caridad, la compasión y el amor al prójimo. Hablaba de la necesidad de ver a Cristo en cada persona, especialmente en los más necesitados. Al finalizar la parábola, el hombre sin hogar se levantó y se alejó sin decir una palabra. El padre Miguel quedó solo, meditando sobre el significado de sus palabras. Una semilla de duda había sido plantada en su mente. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué le había contado esa historia? ¿Qué estaba tratando de decirle? La idea de que aquel hombre pudiera ser algo más de lo que aparentaba comenzó a tomar fuerza en su interior. Quizás no era solo un mendigo, quizás era un enviado de Dios, un ángel disfrazado, o incluso, el propio Jesús. La sola idea lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Mientras tanto, la tensión en el pueblo seguía aumentando. La presencia del hombre sin hogar generaba cada vez más divisiones entre los habitantes. Algunos lo apoyaban abiertamente, admirando su humildad y su sabiduría. Otros lo criticaban con dureza, acusándolo de impostor y hereje. El padre Miguel se encontraba en medio de una tormenta de opiniones encontradas, tratando de mantener la calma y la objetividad. Algunos feligreses lo felicitaban por su caridad, mientras que otros lo acusaban de poner en peligro la reputación de la iglesia. La situación se volvía cada vez más insostenible. El pueblo estaba al borde de la confrontación, dividido entre la fe y el prejuicio, entre el amor y el odio. A pesar de su propia indigencia, el hombre sin hogar irradiaba una generosidad sorprendente. El padre Miguel, desde la distancia, comenzó a observar pequeños actos de bondad que pasaban desapercibidos para la mayoría. Lo veía compartir su escasa comida con niños hambrientos que se acercaban tímidamente, ofreciéndoles el mendrugo de pan que había conseguido. Escuchaba con paciencia los problemas de ancianos solitarios, brindándoles consuelo y palabras de aliento.
A jóvenes desorientados les daba consejos sabios, guiándolos para tomar mejores decisiones en sus vidas. Su presencia, lejos de ser una carga, se convertía en un bálsamo para las heridas del pueblo. Era un faro de esperanza en medio de la desesperación, un recordatorio constante de que la compasión y la caridad podían florecer incluso en las circunstancias más adversas. El padre Miguel, sintiéndose culpable por su inicial desconfianza, comenzó a espiar al hombre sin hogar. Lo seguía discretamente por las calles del pueblo, observando sus interacciones con los demás. Se maravillaba al ver su paciencia, su humildad y su amor incondicional. Era como si aquel hombre tuviera un don especial para conectar con las personas, para comprender sus necesidades y para ofrecerles el apoyo que necesitaban. A pesar de su apariencia descuidada, irradiaba una sabiduría ancestral, una comprensión profunda de la condición humana. El padre Miguel se sentía cada vez más atraído por él, deseando aprender de su ejemplo y descubrir el secreto de su generosidad. La fe del padre Miguel, que había estado tambaleándose por las dudas y los cuestionamientos, se fortaleció al ver el ejemplo del hombre sin hogar. Comprendió que el verdadero servicio a Dios no se encontraba en los rituales y las ceremonias, sino en la acción, en el amor al prójimo, en la ayuda a los necesitados. El hombre sin hogar se había convertido en su maestro, en su guía espiritual, mostrándole el verdadero significado del Evangelio. Ya no se sentía solo ni desorientado. Ahora sabía que su misión era seguir los pasos de aquel hombre, imitar su ejemplo y llevar su mensaje de esperanza a cada rincón del pueblo. Sin embargo, su creciente cercanía con el hombre sin hogar no era bien vista por otros miembros de la Iglesia. Algunos feligreses, influyentes y conservadores, comenzaron a criticar al padre Miguel por su extravagante comportamiento. Consideraban que su relación con un mendigo desprestigiaba a la Iglesia y ponía en peligro su reputación. Le advertían que debía alejarse de aquel hombre, que era un peligroso radical, un agitador social. Le recordaban que su deber era velar por los intereses de la Iglesia, no por los de un vagabundo. El padre Miguel, sintiéndose presionado y amenazado, se enfrentó a sus críticos con valentía. Defendió al hombre sin hogar con pasión, argumentando que todos merecían amor y compasión, independientemente de su condición social o económica. Les recordó las palabras de Jesús, quien siempre se había acercado a los marginados y los excluidos. Les instó a abrir sus corazones y a ver a Cristo en cada persona, especialmente en los más vulnerables. Su defensa del hombre sin hogar provocó un cisma en la Iglesia, dividiendo a los feligreses entre quienes lo apoyaban y quienes lo condenaban. La tensión aumentaba día a día, amenazando con destruir la armonía de la comunidad. El padre Miguel, consciente del peligro, se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus actos, dispuesto a defender su fe y su convicción hasta las últimas consecuencias. Una mañana, mientras el hombre sin hogar se encontraba en la plaza del pueblo, una anciana, doña Elena, se desplomó repentinamente, víctima de un ataque al corazón. La mujer, conocida por su bondad y su dedicación a la Iglesia, yacía en el suelo, pálida e inconsciente. Los presentes, presas del pánico, no sabían qué hacer. Algunos llamaron a la ambulancia, otros rezaban desesperadamente. En medio del caos, el hombre sin hogar se acercó a la anciana. Con una calma sorprendente, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Cerró los ojos y murmuró unas palabras ininteligibles. Luego, con un simple toque en la frente, pareció infundirle una energía renovada. Para asombro de todos, doña Elena abrió los ojos, respiró profundamente y se sentó, como si nada hubiera pasado. El milagro se había consumado. La noticia de la curación milagrosa de doña Elena se propagó como un reguero de pólvora por todo el pueblo. La gente, impresionada por lo sucedido, comenzó a creer que el hombre sin hogar tenía poderes divinos. Algunos lo llamaban el santo, otros el enviado de Dios. La fe popular se desbordó, creando una atmósfera de fervor religioso que transformó el ambiente del pueblo. La Iglesia, antes dividida por la controversia, se unió en la admiración y el respeto hacia el hombre sin hogar.
Los feligreses acudían a él en busca de consejo, consuelo y curación. El hombre, con su humildad característica, atendía a todos con paciencia y amor. El padre Miguel, aunque feliz por el despertar espiritual del pueblo, sentía una creciente inquietud. El milagro de doña Elena confirmaba sus sospechas de que el hombre sin hogar era algo más que un simple mendigo. Pero, ¿quién era realmente? Decidió intensificar su investigación, buscando información sobre su pasado en pueblos vecinos, en archivos históricos, en leyendas antiguas. Quería saber de dónde venía, quiénes eran sus padres, cómo había adquirido sus poderes. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no encontró nada. Era como si el hombre hubiera surgido de la nada, sin dejar rastro de su existencia. El misterio se volvía cada vez más profundo, alimentando su curiosidad y su temor. La jerarquía eclesiástica local, alarmada por la creciente popularidad del hombre sin hogar, comenzó a ejercer presión sobre el padre Miguel. Los obispos y los cardenales, preocupados por la posible pérdida de control sobre la feligresía, le exigieron que se alejara de él. Lo acusaron de promover la herejía, de desobedecer las órdenes de la Iglesia, de poner en peligro la fe de los creyentes. Le advirtieron que si no se retractaba de su apoyo al hombre sin hogar, sería sancionado y expulsado de la parroquia. El padre Miguel se encontraba en una encrucijada. Debía elegir entre su lealtad a la Iglesia y su conciencia, entre el temor a las consecuencias y la fe en sus convicciones. Después de una larga noche de oración y reflexión, el padre Miguel tomó una decisión. Decidió seguir su corazón y continuar ayudando al hombre sin hogar, sin importar las consecuencias. Estaba convencido de que aquel hombre era un enviado de Dios y que su misión era protegerlo y apoyarlo. Sabía que su decisión podría costarle caro, pero estaba dispuesto a pagar el precio. Su fe era más fuerte que sus miedos, su amor al prójimo más grande que su ambición. Desobedecería las órdenes de la jerarquía eclesiástica y se mantendría fiel a sus principios, confiando en la voluntad divina. Estaba listo para enfrentar la tormenta que se avecinaba, sabiendo que no estaba solo. El hombre sin hogar, con su presencia serena y su mirada penetrante, lo acompañaría en su camino, guiándolo con su sabiduría y fortaleciéndolo con su amor. El pueblo, dividido pero esperanzado, observaba expectante, preguntándose cuál sería el desenlace de esta historia. Las curaciones continuaron, cada una más asombrosa que la anterior. Un niño paralítico que volvió a caminar después de que el hombre sin hogar le impusiera las manos. Un campo reseco que reverdeció tras una simple oración. Una epidemia de gripe que se desvaneció de la noche a la mañana. Los milagros se multiplicaban, alimentando la fe de muchos y exacerbando el escepticismo de otros. El pueblo, una vez tranquilo y apacible, se convirtió en un hervidero de emociones encontradas. El hombre sin hogar, sin buscarlo, se había transformado en el centro de atención, en un catalizador de creencias y contradicciones. La opinión pública se polarizó aún más. Por un lado, estaban los fervorosos creyentes, aquellos que veían en el hombre sin hogar una manifestación divina, un enviado de Dios para aliviar sus penas y guiarlos por el buen camino. Se congregaban a su alrededor, lo veneraban como a un santo y le pedían su bendición. Le ofrecían lo poco que tenían, compartiendo sus alimentos y sus humildes hogares. Estaban convencidos de que su presencia era una señal de esperanza, un presagio de tiempos mejores. Por otro lado, se encontraban los escépticos y detractores, aquellos que se negaban a creer en los milagros y desconfiaban del hombre sin hogar. Lo acusaban de ser un charlatán, un embaucador que se aprovechaba de la ingenuidad de la gente. Sospechaban de sus intenciones, temiendo que pudiera ser un peligro para el orden social y la estabilidad del pueblo. Lo evitaban, lo despreciaban y trataban de desacreditarlo, propagando rumores y calumnias. Las intrigas y los rumores se propagaron como la mala hierba, envenenando el ambiente y sembrando la discordia. Se decía que el hombre sin hogar era un fugitivo de la justicia, un exconvicto que se escondía bajo una falsa identidad. Se afirmaba que era un hereje,
un enviado del demonio para confundir a los fieles y destruir la iglesia. Se rumoreaba que tenía pactos con fuerzas oscuras, que sus milagros eran producto de la magia negra. Las acusaciones, cada vez más descabelladas y maliciosas, buscaban minar la credibilidad del hombre sin hogar y socavar su influencia sobre el pueblo. Los detractores, liderados por algunos miembros influyentes de la comunidad, no escatimaban esfuerzos para desacreditarlo y expulsarlo del pueblo. El padre Miguel, consciente del peligro que corría el hombre sin hogar, decidió actuar. Sabía que debía defenderlo ante la jerarquía eclesiástica, convencerlos de que aquel hombre no era un enemigo de la fe, sino un instrumento de la gracia divina. Preparó un informe detallado, recopilando testimonios de los beneficiados por sus milagros, argumentando con fervor su inocencia y su bondad. Viajó a la ciudad, enfrentándose a los obispos y cardenales, defendiendo con pasión su convicción. Pero sus argumentos cayeron en saco roto. La jerarquía, inflexible y aferrada a sus dogmas, se negó a escuchar sus razones. Lo acusaron de rebeldía, de desobediencia, de poner en peligro la autoridad de la Iglesia. Le ordenaron retractarse de su apoyo al hombre sin hogar, bajo amenaza de graves consecuencias. El padre Miguel, fiel a su conciencia, se negó a ceder. Prefirió desobedecer las órdenes de sus superiores antes que traicionar su fe y su convicción. Sabía que su rebeldía tendría un precio, pero estaba dispuesto a pagarlo. Estaba convencido de que la verdad y la justicia estaban de su lado, y que Dios lo protegería. Su desafío a la autoridad eclesiástica provocó un terremoto en la iglesia local. Los obispos, furiosos por su insubordinación, decidieron tomar medidas drásticas. Después de una breve investigación, lo declararon culpable de herejía y desobediencia. Como castigo, fue suspendido temporalmente de sus funciones sacerdotales. Se le prohibió celebrar misa, confesar a los feligreses y participar en cualquier actividad religiosa. El padre Miguel, de la noche a la mañana, se convirtió en un paria, en un marginado dentro de su propia iglesia. El padre Miguel, suspendido de sus funciones, sintió el peso del aislamiento como una losa sobre su alma. La iglesia, que había sido su refugio y su hogar, ahora le estaba vedada. Los feligreses, antes afectuosos y respetuosos, ahora lo miraban con recelo y desconfianza. Sus amigos y colegas, temiendo represalias, lo evitaban o le daban la espalda. Se sentía solo, abandonado, incomprendido. La duda, como una serpiente venenosa, intentaba infiltrarse en su mente. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba equivocado? ¿Había puesto en peligro su alma por defender a un desconocido? Las noches se volvieron largas y tortuosas, plagadas de insomnio y remordimientos. Se preguntaba si había decepcionado a Dios, si había traicionado su vocación. El silencio de la iglesia, antes un consuelo, ahora era un eco de su soledad. Pero en medio de la oscuridad, una luz brillaba con intensidad. El hombre sin hogar, ajeno a las críticas y a la persecución, permaneció a su lado, ofreciéndole consuelo y apoyo. No lo juzgó, no lo culpó, simplemente lo escuchó con paciencia y comprensión. Le recordó las palabras de Jesús, quien había sido perseguido y crucificado por defender la verdad. Le animó a no perder la fe, a mantener la esperanza, a confiar en la voluntad divina. Su presencia serena y su sabiduría ancestral fueron un bálsamo para su alma herida. Le demostró que no estaba solo, que siempre tendría su amistad y su apoyo. El padre Miguel, agradecido y reconfortado, sintió que su fe se renovaba. Comprendió que la verdadera prueba no era la aprobación de la iglesia, sino la fidelidad a sus principios y el amor al prójimo. Una noche, mientras caminaban juntos por las afueras del pueblo, el hombre sin hogar se detuvo y miró al cielo estrellado. Extendió su mano hacia las constelaciones y dijo: «Mira, Padre, las estrellas nos hablan del futuro». El padre Miguel, intrigado, preguntó: «¿Qué nos dicen?».
El hombre sin hogar sonrió y respondió, nos dicen que el pueblo se enfrenta a una gran prueba, que la oscuridad intentará apagar la luz, que la injusticia y la opresión amenazarán con destruir la armonía. Pero también nos dicen que la esperanza renacerá, que la verdad prevalecerá, que el amor vencerá al odio. Nos dicen que un cambio es necesario, que el pueblo debe despertar de su letargo, que debe abrir sus corazones a la compasión y la solidaridad. Nos dicen que el futuro está en manos de aquellos que se atreven a soñar con un mundo mejor. La profecía del hombre sin hogar resonó en el corazón del padre Miguel, llenándolo de esperanza y determinación. Comprendió que su misión no había terminado, que debía seguir luchando por la justicia y la verdad, que debía ayudar al pueblo a despertar de su letargo. La persecución contra el hombre sin hogar se intensificó. Los detractores, envalentonados por la suspensión del padre Miguel, redoblaron sus esfuerzos para expulsarlo del pueblo. Lo insultaban, lo amenazaban, lo acosaban constantemente. Le negaban comida y refugio, lo obligaban a dormir en la calle, lo discriminaban en todas partes. Algunos incluso llegaron a agredirlo físicamente, lanzándole piedras y golpeándolo con palos. El hombre sin hogar, a pesar del maltrato, nunca se quejó ni se defendió. Mantuvo la calma y la serenidad, respondiendo al odio con amor, a la violencia con perdón. Su actitud pacífica y su resistencia silenciosa exasperaban aún más a sus agresores, quienes se sentían impotentes ante su fortaleza espiritual. El padre Miguel, indignado por la injusticia, decidió proteger al hombre sin hogar, arriesgando su propia vida. Lo acompañaba a todas partes, lo defendía de los ataques, lo consolaba en sus momentos de dolor. Se enfrentaba a sus agresores, denunciando su crueldad y su falta de humanidad. Les recordaba las palabras de Jesús, quien había dicho, lo que hagan a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen. Su valentía y su determinación inspiraron a algunos feligreses a unirse a su causa, formando un pequeño grupo de defensores del hombre sin hogar. Juntos, resistieron la persecución, brindando apoyo y protección a aquel hombre que había transformado sus vidas. La lucha por la justicia y la verdad se había convertido en una batalla épica, en la que se enfrentaban el bien y el mal, la esperanza y la desesperación. El futuro del pueblo pendía de un hilo, dependiendo de la victoria de uno u otro bando. Ante la creciente hostilidad, el padre Miguel y el hombre sin hogar tomaron una decisión dolorosa pero inevitable: huir del pueblo. Sabían que quedarse significaría poner en riesgo no solo sus vidas, sino también la de aquellos que los apoyaban. La persecución se había vuelto insostenible, y la atmósfera, irrespirable. La esperanza de un cambio pacífico se había desvanecido, reemplazada por el temor y la incertidumbre. Así, una noche silenciosa, bajo la luz tenue de la luna, abandonaron el pueblo que tanto amaban, dejando atrás sus hogares, sus amigos y sus recuerdos. No sabían a dónde se dirigían, pero confiaban en que Dios los guiaría en su camino. La huida se transformó en una peregrinación, un viaje espiritual lleno de desafíos y descubrimientos. El padre Miguel y el hombre sin hogar recorrieron caminos polvorientos, atravesaron montañas escarpadas y vadearon ríos caudalosos. Durmieron bajo las estrellas, comieron lo que encontraban en el camino y compartieron su fe con aquellos que se cruzaban en su senda. En cada pueblo, en cada aldea, encontraban personas necesitadas, almas afligidas que buscaban consuelo y esperanza. A todos ellos, el hombre sin hogar les ofrecía su ayuda, su sabiduría y su amor. Curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, aconsejaba a los desorientados. Su presencia era un bálsamo para las heridas del cuerpo y del alma. Durante el viaje, el hombre sin hogar continuó enseñando al padre Miguel valiosas lecciones sobre el amor, la compasión y el perdón. Le mostraba cómo ver a Cristo en cada persona, especialmente en los más marginados y excluidos. Le explicaba la importancia de la humildad, la paciencia y la perseverancia. Le revelaba los secretos de la oración, la meditación y el silencio. Le enseñaba a amar a sus enemigos, a perdonar a quienes lo habían ofendido y a orar por aquellos que lo perseguían.
El padre Miguel, atento y receptivo, absorbía cada palabra, cada gesto, cada enseñanza. Sentía que su corazón se expandía, que su fe se fortalecía, que su alma se iluminaba. El viaje se había convertido en una escuela de vida, en un proceso de transformación profunda. La conexión entre el padre Miguel y el hombre sin hogar se profundizó durante el viaje, trascendiendo los límites de lo religioso. Se convirtieron en amigos, en compañeros, en hermanos. Compartían sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Se apoyaban mutuamente en los momentos de dificultad, se animaban a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban. Su relación se basaba en el respeto, la confianza y el amor incondicional. El padre Miguel descubrió en el hombre sin hogar a un ser humano excepcional, un alma noble y generosa, un ejemplo de humildad y santidad. El hombre sin hogar, a su vez, encontró en el padre Miguel a un discípulo fiel, un amigo leal y un compañero de camino dispuesto a darlo todo por la causa del bien. El viaje no fue fácil. El padre Miguel y el hombre sin hogar enfrentaron peligros y dificultades constantes. Sufrieron el hambre, la sed, el frío y el calor. Fueron asaltados por bandidos, perseguidos por soldados y rechazados por extraños. Se enfrentaron a enfermedades, accidentes y tormentas. Su fe y su amistad fueron puestas a prueba en numerosas ocasiones. Pero a pesar de los obstáculos, nunca se rindieron. Se mantuvieron unidos, confiando en la providencia divina y en su mutuo apoyo. Cada desafío fortaleció su carácter, agudizó su ingenio y acrecentó su amor. El viaje se había convertido en una prueba de fuego, en un crisol donde se forjaba su destino. Sabían que el camino era largo y difícil, pero confiaban en que al final del mismo encontrarían la verdad, la paz y la felicidad. Durante su peregrinaje, el padre Miguel y el hombre sin hogar se toparon con un grupo de indígenas desplazados de sus tierras ancestrales, obligados a vivir en la miseria a las afueras de una gran ciudad. Los indígenas, desconfiados y temerosos, se mostraban reacios a aceptar ayuda. Habían sido engañados y explotados tantas veces que ya no creían en la bondad ajena. El hombre sin hogar, con su paciencia infinita, se acercó a ellos con humildad, ofreciéndoles su mano amiga sin esperar nada a cambio. Les compartió su escasa comida, les ayudó a construir refugios improvisados y les escuchó con atención mientras relataban sus historias de dolor y sufrimiento. Poco a poco, la desconfianza de los indígenas se fue disipando, reemplazada por la gratitud y el respeto. Vieron en el hombre sin hogar a un igual, a alguien que comprendía su dolor y compartía su lucha. También se encontraron con un grupo de migrantes centroamericanos, hacinados en un tren de carga, con la esperanza de llegar a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes, exhaustos y desnutridos, se enfrentaban a la discriminación, la violencia y la explotación. El hombre sin hogar, conmovido por su situación, les brindó apoyo moral y material. Les proporcionó agua y alimentos, les curó sus heridas y les ofreció palabras de aliento. Les recordó que no estaban solos, que Dios los acompañaba en su camino y que debían mantener la esperanza en un futuro mejor. Les habló de la importancia de la solidaridad y la unidad, instándolos a apoyarse mutuamente y a no dejarse vencer por la adversidad. El hombre sin hogar ayudaba a estas personas necesitadas sin hacer distinciones de raza, religión o nacionalidad. Su amor era incondicional, su compasión infinita. Les enseñaba a perdonar a sus enemigos, a amar a sus semejantes y a confiar en la providencia divina. Les demostraba que incluso en las circunstancias más difíciles, era posible encontrar la alegría, la paz y la esperanza. Su ejemplo inspiraba a otros a seguir sus pasos, creando una ola de bondad y generosidad que se extendía por donde quiera que pasaba. El padre Miguel, observando las acciones del hombre sin hogar, aprendía valiosas lecciones sobre la realidad de la pobreza y la injusticia en México. Se daba cuenta de la enorme desigualdad que existía en el país, donde unos pocos lo tenían todo y la gran mayoría carecía de lo más básico. Comprendía la importancia de luchar por la justicia social, de defender los derechos de los marginados y de promover la igualdad de oportunidades para todos.
Se sentía avergonzado por su anterior ignorancia y su falta de compromiso con los más necesitados. Decidió dedicar su vida a servir a los pobres, a denunciar la injusticia y a construir un mundo más justo y solidario. La situación que presenciaban era un reflejo de una crítica social latente. La desigualdad era palpable, la falta de oportunidades, una constante. El gobierno, corrupto y negligente, parecía ignorar las necesidades de la población más vulnerable. La riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras que la mayoría luchaba por sobrevivir. El padre Miguel comenzaba a cuestionar el sistema, a preguntarse por qué existía tanta pobreza y sufrimiento en un país tan rico en recursos naturales y humanos. Se daba cuenta de que la caridad individual no era suficiente para solucionar los problemas estructurales de la sociedad, que era necesario un cambio profundo en las políticas y en las actitudes. A medida que avanzaban en su viaje, el padre Miguel y el hombre sin hogar atraían a un número creciente de seguidores. Personas de todas las clases sociales y orígenes se unían a su causa, inspiradas por su ejemplo y su mensaje. Se formaba una pequeña comunidad de creyentes, unidos por el amor, la fe y la esperanza. Compartían sus bienes, se ayudaban mutuamente y trabajaban juntos para construir un mundo mejor. Se convertían en una familia, en un refugio, en un faro de luz en medio de la oscuridad. El padre Miguel y el hombre sin hogar se transformaban en líderes espirituales, guiando a su comunidad con sabiduría y amor. Sabían que el camino era largo y difícil, pero confiaban en que juntos podían lograr grandes cosas. Su objetivo era transformar el mundo, un corazón a la vez, un acto de bondad a la vez, un paso a la vez. Impulsados por una fuerza que trascendía el miedo, el padre Miguel y el hombre sin hogar tomaron la decisión de regresar al pueblo. Sabían que los peligros persistían, que la hostilidad no había disminuido, pero algo más fuerte los llamaba de vuelta. Era la certeza de que no podían abandonar a aquellos que aún creían en ellos, a los que habían depositado su esperanza en su mensaje de amor y justicia. El viaje de regreso fue silencioso y reflexivo. Cada paso los acercaba a la confrontación inevitable, al choque con aquellos que los habían expulsado y que ahora, cegaramente, los esperaban con rencor. Al llegar a las afueras del pueblo, se encontraron con rostros conocidos. Algunos miembros de la comunidad, aquellos que se habían mantenido fieles a su causa, los recibieron con alegría y alivio. Sus ojos brillaban con esperanza al verlos regresar. Les contaron que la situación en el pueblo seguía siendo tensa, que la división se había profundizado y que los detractores del hombre sin hogar seguían ejerciendo su poder con mano dura. Pero también les aseguraron que no estaban solos, que muchos seguían creyendo en su mensaje y que estaban dispuestos a luchar por la verdad. El padre Miguel y el hombre sin hogar sintieron un nuevo impulso al escuchar estas palabras. Sabían que la batalla sería difícil, pero no estaban dispuestos a rendirse. Decidieron prepararse para la confrontación, reuniendo a sus seguidores y organizando una estrategia de defensa. Celebraron reuniones secretas en casas abandonadas, compartiendo sus ideas y fortaleciendo su espíritu de lucha. El hombre sin hogar, con su sabiduría y serenidad, los guió en la preparación espiritual, instándolos a mantener la calma, la fe y el amor en sus corazones. Se acercaba el día de la confrontación. La tensión en el pueblo era palpable, casi irrespirable. Los rumores se propagaban como incendios forestales, alimentando el miedo y la incertidumbre. Se decía que los detractores del hombre sin hogar estaban armados y dispuestos a usar la violencia para impedir su regreso. Se temía un derramamiento de sangre, una guerra civil entre los partidarios y los detractores. El padre Miguel y el hombre sin hogar rezaban incansablemente, pidiendo a Dios que los guiara y los protegiera. Sabían que el destino del pueblo dependía de su valentía y de su fe. El pueblo se encontraba al borde de la guerra civil. Las familias estaban divididas, los amigos se enfrentaban, los vecinos se miraban con desconfianza. La atmósfera era opresiva, cargada de odio y resentimiento. La esperanza parecía haberse desvanecido, reemplazada por el temor y la desesperación.
El padre Miguel y el hombre sin hogar se sentían responsables de la situación, pero sabían que no podían dar marcha atrás. Habían llegado demasiado lejos, habían despertado demasiadas conciencias. Tenían que seguir adelante, hasta el final, confiando en que Dios les daría la fuerza para superar la prueba. El futuro del pueblo, la paz y la armonía, dependían de su victoria. Era hora de luchar por la justicia, por la verdad y por el amor. El día amaneció gris, presagiando la tormenta que se avecinaba. El padre Miguel y el hombre sin hogar, rodeados por sus leales seguidores, se dirigieron al centro del pueblo, donde los esperaban los líderes de la jerarquía eclesiástica y los representantes del poder local. La plaza estaba abarrotada de gente, dividida en dos bandos hostiles. Las miradas se cruzaban con rencor, los murmullos crecían como un rugido sordo. La tensión era insoportable. El padre Miguel, con la voz temblorosa pero firme, se dirigió a la multitud. Comenzó recordando los valores fundamentales del cristianismo, el amor, la compasión, el perdón. Denunció la hipocresía de aquellos que se decían religiosos pero que actuaban con crueldad y egoísmo. Criticó la injusticia social, la corrupción y la opresión que reinaban en el pueblo. Instó a la unidad, a la reconciliación, a la búsqueda del bien común. No podemos seguir viviendo así, divididos por el odio y el rencor, clamó. Debemos abrir nuestros corazones al amor de Dios y construir juntos un futuro mejor. Su discurso, apasionado y sincero, resonó en los corazones de algunos, pero fue recibido con hostilidad por otros. El hombre sin hogar, en cambio, permanecía en silencio, observando la escena con una mirada serena y enigmática. No pronunció una sola palabra, no hizo un solo gesto. Su presencia, sin embargo, era palpable, irradiando una energía poderosa que inquietaba a sus detractores. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Los líderes eclesiásticos, indignados por las palabras del padre Miguel, respondieron con acusaciones y amenazas. Lo acusaron de herejía, de desobediencia, de poner en peligro la fe de los creyentes. Lo conminaron a retractarse de sus ideas, a pedir perdón por sus errores, a someterse a la autoridad de la Iglesia. Amenazaron con excomulgarlo, con desterrarlo del pueblo, con condenarlo al infierno. Sus palabras, cargadas de ira y resentimiento, provocaron la indignación de los seguidores del Padre Miguel, quienes respondieron con gritos y protestas. Los representantes del poder local, por su parte, acusaron al hombre sin hogar de ser un agitador, un subversivo que intentaba desestabilizar el orden social. Lo acusaron de ser un vago, un ladrón, un peligro para la seguridad del pueblo. Amenazaron con encarcelarlo, con expulsarlo del territorio, con lincharlo si era necesario. Sus palabras, llenas de odio y prejuicio, encendieron la llama de la violencia, provocando enfrentamientos entre los dos bandos. La situación se tornó caótica. Los gritos, los insultos y las amenazas se mezclaban con los golpes, las pedradas y los empujones. La plaza se convirtió en un campo de batalla, donde se enfrentaban la fe y el prejuicio, el amor y el odio, la justicia y la opresión. El padre Miguel, desesperado, intentaba calmar los ánimos, pidiendo a ambos bandos que cesaran la violencia y buscaran una solución pacífica. Pero sus palabras eran ignoradas, ahogadas por el clamor de la multitud. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el rostro del hombre sin hogar. En ese instante, un silencio absoluto se apoderó de la plaza. Todos los ojos se dirigieron hacia él, expectantes y asombrados. El hombre sin hogar, con una sonrisa enigmática, levantó su mano derecha y extendió sus dedos hacia el cielo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Un aura de luz dorada emanó de su figura, iluminando la plaza como si el sol mismo hubiera descendido. Su rostro, antes marcado por la fatiga y la humildad, se transformó, revelando una belleza sobrecogedora y una serenidad infinita. Su mirada, penetrante y llena de amor, parecía abarcar a cada persona presente, disipando el odio y el temor.
Y entonces, con una voz que resonó en el corazón de cada uno, reveló su verdadera identidad. Yo soy quien soy, dijo, con una voz que no era la de un simple hombre, sino la del Creador mismo. He caminado entre ustedes disfrazado de mendigo, probando su fe y su compasión. He visto su bondad y su maldad, su amor y su odio. He escuchado sus oraciones y sus lamentos. Y he venido para ofrecerles la salvación. El pueblo quedó atónito ante la revelación. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Los rostros, antes crispados por la ira y el resentimiento, se transformaron en expresiones de incredulidad, asombro y arrepentimiento. Algunos cayeron de rodillas, llorando y pidiendo perdón. Otros se cubrieron el rostro, avergonzados por su falta de fe. Muchos simplemente permanecieron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Los líderes eclesiásticos, petrificados por el miedo y la sorpresa, no podían creer lo que veían y oían. Sus rostros, antes llenos de arrogancia y poder, se demudaron, revelando su verdadera naturaleza, hombres débiles y temerosos, aferrados a sus dogmas y a sus privilegios. Sus palabras, antes cargadas de autoridad y convicción, se convirtieron en un murmullo incoherente, un balbuceo de excusas y justificaciones. Los representantes del poder local, desorientados y confusos, intentaron aferrarse a su autoridad, negando la evidencia de sus propios ojos. Pero su poder se había desvanecido, su influencia se había evaporado. Ya nadie los escuchaba, nadie los respetaba. Eran figuras patéticas, despojadas de su poder y su dignidad. En ese instante, un milagro final se produjo, confirmando la verdadera identidad del hombre sin hogar. Una fuente de agua cristalina brotó de la tierra, justo a sus pies. El agua, pura y refrescante, tenía propiedades curativas. Los enfermos que la bebían se sanaban instantáneamente, los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos volvían a caminar. La fuente se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio constante de la presencia divina en el mundo. Muchos de los detractores del hombre sin hogar, abrumados por el remordimiento y la culpa, se arrepintieron de sus acciones y reconocieron su error. Pidieron perdón al hombre sin hogar, prometiendo cambiar sus vidas y seguir sus enseñanzas. Su conversión fue sincera y profunda, transformando sus corazones y sus mentes. Dejaron atrás el odio y el prejuicio, abrazando el amor y la compasión. La jerarquía eclesiástica, humillada y avergonzada, reconoció su error y pidió perdón al padre Miguel por su injusta suspensión. Lo restituyeron en sus funciones sacerdotales, honrándolo como un ejemplo de fe y valentía. Reconocieron que habían estado ciegos, que habían juzgado mal al hombre sin hogar y que habían actuado en contra de los principios del Evangelio. Prometieron enmendar sus errores, reformar la iglesia y servir a los más necesitados. Su arrepentimiento fue genuino y transformador, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la iglesia local. El padre Miguel, emocionado y agradecido, abrazó al hombre sin hogar, sintiendo una profunda conexión con él. Comprendió que su encuentro no había sido una casualidad, sino un designio divino. Su fe se había fortalecido, su corazón se había expandido y su alma se había iluminado. Estaba listo para cumplir su misión, para guiar a su pueblo por el camino de la verdad, la justicia y el amor. Sabía que el futuro sería desafiante, pero confiaba en que con la ayuda de Dios y el ejemplo del hombre sin hogar, podrían construir un mundo mejor. La revelación había transformado al pueblo, abriendo sus corazones a la esperanza y a la fe. El hombre sin hogar, ahora reconocido como el Hijo de Dios, había cumplido su misión. El pueblo, renovado y fortalecido, estaba listo para iniciar un nuevo camino, guiado por la luz de la divinidad. El pueblo, sobrecogido por la revelación, aceptó al hombre sin hogar como un ser divino, el mismísimo Jesús encarnado. La incredulidad inicial se transformó en una devoción fervorosa. Aquellos que antes lo habían despreciado ahora se postraban a sus pies, buscando su perdón y su bendición. La plaza, escenario de la confrontación, se convirtió en un lugar de peregrinación,
donde la gente acudía de todas partes para venerar al Hijo de Dios. La fuente milagrosa, emanando agua curativa, se convirtió en un símbolo de esperanza y sanación, atrayendo a enfermos y afligidos de todas las regiones. La presencia divina del hombre sin hogar impregnó el pueblo, transformando su atmósfera y renovando su espíritu. La fe del pueblo, debilitada por la duda y el escepticismo, se renovó y se fortaleció. Los corazones, antes cerrados por el miedo y el prejuicio, se abrieron al amor y la compasión. Las familias, divididas por la discordia y el rencor, se reconciliaron y se unieron en la búsqueda del bien común. La comunidad, antes fragmentada y conflictiva, se transformó en una hermandad, donde la solidaridad y la ayuda mutua eran los valores supremos. El ejemplo del hombre sin hogar, su humildad, su generosidad y su amor incondicional, inspiró a todos a ser mejores personas, a seguir el camino de la verdad, la justicia y la paz. El Padre Miguel, restituido en sus funciones sacerdotales y colmado de honores, se convirtió en un líder espiritual aún más respetado. Su valentía y su fe inquebrantable fueron reconocidas por todos. Los feligreses, agradecidos por su guía y su protección, lo veneraban como un santo. La jerarquía eclesiástica, arrepentida de sus errores, lo consultaba para tomar decisiones importantes, reconociendo su sabiduría y su discernimiento. El Padre Miguel, sin embargo, no se dejó llevar por la vanidad ni el orgullo. Siguió siendo el mismo hombre humilde y sencillo que había llegado al pueblo unos meses antes, dedicado a servir a Dios y a su comunidad. Su experiencia con el hombre sin hogar lo había transformado profundamente, enseñándole el verdadero significado del sacerdocio, amar al prójimo como a sí mismo, especialmente a los más necesitados y marginados. La comunidad experimentó un cambio profundo, palpable en cada aspecto de la vida cotidiana. La pobreza y la desigualdad disminuyeron drásticamente, gracias a la generosidad de aquellos que habían sido tocados por la gracia divina. Los ricos compartieron sus bienes con los pobres, los fuertes protegieron a los débiles, los sabios guiaron a los ignorantes. Se crearon escuelas, hospitales y centros comunitarios para atender las necesidades de todos. Se promovió la educación, la salud y el bienestar social. La justicia y la equidad se convirtieron en los pilares de la sociedad. Los corruptos fueron castigados, los inocentes fueron liberados, los oprimidos fueron liberados. El pueblo se transformó en un paraíso terrenal, donde la paz, la armonía y la felicidad reinaban supremas. El legado del hombre sin hogar, su mensaje de amor, compasión y justicia, había florecido, transformando el pueblo en un ejemplo para el mundo. El legado del hombre sin hogar perduró en el tiempo, inspirando a las generaciones futuras a practicar la caridad y la fe. Su historia se transmitió de padres a hijos, de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda sagrada. Su ejemplo fue imitado por miles de personas en todo el mundo, quienes dedicaron sus vidas a servir a los demás, a luchar por la justicia y a promover la paz. Su mensaje trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, llegando a todos los rincones del planeta, transformando corazones y cambiando vidas. El hombre sin hogar, el humilde mendigo que resultó ser el Hijo de Dios, se convirtió en un símbolo universal de esperanza, amor y redención. Su historia, contada una y otra vez, sigue inspirando a millones de personas a creer en la bondad humana, a luchar por un mundo mejor y a seguir el camino de la fe. La memoria del hombre sin hogar, su legado de amor y compasión, permanecerá viva para siempre, guiando a la humanidad hacia un futuro de paz y armonía. El Padre Miguel, con el alma llena de gratitud y asombro, reflexionó profundamente sobre todo lo acontecido. Los días transcurridos desde la revelación del hombre sin hogar, ahora reconocido por todos como la manifestación divina de Jesús, habían sido un torbellino de emociones, milagros y transformaciones. El pueblo, antes sumido en la desesperanza y la división, había renacido a una nueva vida, iluminado por la fe y el amor. El Padre Miguel, restaurado en su ministerio, se sentía llamado a comprender el significado más profundo de aquella experiencia, a descifrar el mensaje que Jesús, disfrazado de mendigo,
había venido a transmitir a la humanidad. En sus meditaciones, el Padre Miguel llegó a una revelación trascendental: el verdadero rostro de Jesús no se encuentra en las imágenes sagradas ni en los templos suntuosos, sino en los rostros de los más necesitados y marginados. Jesús se manifiesta en el mendigo que suplica una limosna, en el enfermo que clama por una curación, en el preso que anhela la libertad, en el migrante que busca un refugio, en el oprimido que lucha por la justicia. Jesús se encuentra en aquellos que la sociedad rechaza y olvida, en aquellos que sufren en silencio, en aquellos que han perdido la esperanza. Al reconocer a Jesús en los más vulnerables, el Padre Miguel comprendió que su misión era servirles, protegerles y amarles incondicionalmente. Comprendió la importancia fundamental de la compasión, aquella virtud que había guiado los pasos del hombre sin hogar y que había transformado el corazón del pueblo. La compasión no es simplemente sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino involucrarse activamente en aliviarlo. Es ponerse en el lugar del otro, comprender su dolor y extenderle una mano amiga. Es compartir lo que tenemos, no solo nuestros bienes materiales, sino también nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro amor. La compasión es la llave que abre las puertas del cielo, el puente que une a los hombres con Dios. Sin compasión, la fe se vuelve vacía y estéril, una mera formalidad sin sustancia. La compasión es el motor que impulsa la acción, el fuego que enciende la esperanza, la luz que ilumina el camino hacia la salvación. Entendió la importancia de la solidaridad, la unión de fuerzas para enfrentar los desafíos y construir un mundo mejor. La solidaridad no es simplemente dar limosna a los pobres, sino luchar contra las causas de la pobreza. Es defender los derechos de los oprimidos, denunciar la injusticia y promover la igualdad de oportunidades para todos. Es trabajar juntos, hombro a hombro, para construir una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y felicidad. La solidaridad es el antídoto contra el egoísmo, el individualismo y la indiferencia. Es la fuerza que nos permite superar las divisiones y construir un futuro común. Inspirado por la experiencia vivida, el Padre Miguel dedicó el resto de su vida a servir a la comunidad y ayudar a los más necesitados. Transformó la parroquia en un centro de acogida para los pobres, los enfermos y los marginados. Creó programas de asistencia social, ofreciendo alimentos, vivienda, atención médica y apoyo psicológico. Luchó por los derechos de los oprimidos, denunciando la corrupción y la injusticia. Promovió la educación y la cultura, abriendo escuelas y bibliotecas. Trabajó incansablemente para construir un mundo más justo, solidario y compasivo, siguiendo el ejemplo del hombre sin hogar. El Padre Miguel, anciano y venerable, transmitió un mensaje de esperanza y fe a todos los que lo escuchaban. Les recordaba que Jesús se manifiesta en los más necesitados y que al servirles, les servimos a Él. Les instaba a abrir sus corazones a la compasión, a practicar la caridad y a luchar por la justicia. Les invitaba a creer en el poder del amor, a confiar en la providencia divina y a nunca perder la esperanza. Les aseguraba que al seguir el camino de Jesús, encontrarían la verdadera felicidad y la vida eterna. Su mensaje, lleno de sabiduría y amor, resonó en los corazones de millones de personas, inspirándolas a transformar sus vidas y a construir un mundo mejor. El Padre Miguel, el humilde sacerdote que había encontrado a Jesús disfrazado de mendigo, se convirtió en un faro de luz para la humanidad, un ejemplo de fe, esperanza y amor. El pueblo, transformado por la gracia divina, vivió en paz y armonía durante muchos años. Las enseñanzas del hombre sin hogar, ahora venerado como el Hijo de Dios, guiaban cada aspecto de la vida cotidiana. El amor, la compasión y la justicia eran los valores supremos, y la solidaridad y la ayuda mutua eran la norma. La comunidad se había convertido en un ejemplo de convivencia pacífica y prosperidad compartida, un faro de esperanza para el mundo. Las diferencias sociales y económicas se habían atenuado, la violencia y la delincuencia habían desaparecido, y la felicidad y el bienestar reinaban en cada hogar. El sueño del hombre sin hogar, su visión de un mundo mejor, se había hecho realidad.
La historia del hombre sin hogar, el mendigo que resultó ser Jesús, se convirtió en una leyenda universal, transmitida de generación en generación. Su ejemplo inspiró a millones de personas a practicar la caridad, a luchar por la justicia y a promover la paz. Su mensaje trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, llegando a todos los rincones del planeta, transformando corazones y cambiando vidas. Se crearon fundaciones, organizaciones y movimientos sociales en su nombre, dedicados a ayudar a los más necesitados, a defender los derechos de los oprimidos y a construir un mundo más justo y solidario. El legado del hombre sin hogar, su amor incondicional y su compasión infinita, permaneció vivo para siempre, guiando a la humanidad hacia un futuro de esperanza y redención. El mensaje final de esta historia radica en la trascendental importancia de reconocer a Cristo en cada ser humano, especialmente en aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y marginación. A menudo, la sociedad tiende a ignorar o rechazar a aquellos que son diferentes, a aquellos que no encajan en los moldes preestablecidos. Sin embargo, es precisamente en esos rostros, en esas vidas marcadas por el sufrimiento y la exclusión, donde se revela la verdadera esencia de la divinidad. Al abrir nuestros corazones a la compasión y la solidaridad, al tender una mano amiga a los necesitados, estamos honrando a Cristo y contribuyendo a construir un mundo más justo y humano. El legado perdurable del hombre sin hogar continúa inspirando actos de bondad y compasión en todos los rincones del planeta. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar el mundo, un acto de amor a la vez. No importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer nuestro gesto, cada acción de bondad tiene un efecto dominó, propagándose e inspirando a otros a hacer lo mismo. Al practicar la caridad, al defender la justicia y al promover la paz, estamos honrando la memoria del hombre sin hogar y contribuyendo a construir el reino de Dios en la tierra. Su ejemplo nos ilumina el camino, guiándonos hacia un futuro de esperanza, amor y redención. La escena final nos muestra al Padre Miguel, ya anciano, rezando en la iglesia. Su rostro, marcado por el tiempo y la sabiduría, irradia una profunda paz y gratitud. Sus ojos, aún brillantes con la llama de la fe, contemplan la imagen del hombre sin hogar, ahora venerado como un santo. Una sonrisa suave se dibuja en sus labios, mientras murmura una oración de agradecimiento por la oportunidad de haber conocido a Jesús y de haber sido testigo de su amor transformador. Sabe que su vida ha sido un regalo, una bendición, y que su misión ha sido cumplida. El pueblo, próspero y unido, vive en paz y armonía, siguiendo las enseñanzas del hombre sin hogar. El legado del amor y la compasión perdura en el tiempo, inspirando a las generaciones futuras a construir un mundo mejor. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre esta historia y a preguntarte, ¿cómo puedes aplicar las enseñanzas del hombre sin hogar en tu vida diaria? ¿Cómo puedes ver a Cristo en los más vulnerables y marginados? ¿Qué pequeños actos de bondad puedes realizar para transformar tu entorno? Te animamos a compartir tus reflexiones en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de personas comprometidas con la construcción de un mundo mejor. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y edificante. También te sugerimos que veas otro video relacionado con temas de fe y caridad. Juntos, podemos hacer la diferencia y construir un mundo más justo, solidario y compasivo. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.